Cordero de Dios. Realmente Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza y la adoración. Qué hermoso es el testimonio de estas vidas que se han identificado con la obra del Señor y han confesado que tienen a Jesús en el corazón, y como el Señor murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, así a través del bautismo estamos diciendo que también nosotros hemos recibido una nueva vida. Ese es el testimonio y queremos darle gloria al Señor y también bendecir a estas vidas y a todas las familias que ellos pertenecen. En esta mañana, estando en este entorno del bautismo, con mi corazón y mi mente estuve pensando mucho en el bautismo del Eterno, cuando el Eterno Dios fue bautizado. Y cómo eso realmente impacta a la humanidad, impacta a nuestras vidas, y cómo realmente el mismo que bautizó a Jesús dio un testimonio de poder, el poder del testimonio fiel. Vamos a leer la Escritura en San Juan, capítulo 1, en el versículo 26. Juan le respondió a los que le preguntaban a él, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Está en este momento Juan el Bautista respondiendo a una cantidad de preguntas que le hacían sobre su ministerio, su testimonio, su prédica. Solamente teniendo un poco de información, Juan el Bautista fue el profeta que anticipó la venida del Señor. Fue aquella persona que el Señor dijo de él que entre los nacidos de mujer no se levantó ningún profeta como él. Fue el que tuvo el privilegio, la bendición, la experiencia de ver a Jesús y bautizarle. Por eso que se refería el pastor Daniel recién un poco aplicando, no en ese tamaño de persona, sino en lo que para él significaba bautizar al eterno Hijo de Dios. Juan el Bautista tenía una prédica que realmente traía mucha inquietud en los corazones. Él fue fiel a lo que Dios le mandó a predicar. Si vemos qué era lo que Juan el Bautista predicaba sobre que el bautismo era solamente un bautismo de agua, pero que había que hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significaba esto? Él predicaba conductas que transforman la sociedad. Si vas realmente a bautizarse es porque tus obras van a ser dignas del bautismo que estás tomando. Él predicaba lo que a veces decimos el bautismo del arrepentimiento. Pero realmente lo que él predicaba era que si te bautizas es porque te has arrepentido. ¿Y qué es lo que predicaba? Que el que tiene 2 túnicas y ve a alguien que no tiene, le dé una. Que el que tiene doble comida y ve que alguien no tiene, le dé de comer. Él le dijo a los publicanos que cobraban impuestos: ¿sabes qué? No tienes que cobrar de más. No podés robar cobrando los impuestos. Él le decía a los que tenían, a los soldados, a los que tenían la ley en su mano: no usen de violencia y no estén usando la fuerza que tienen para maltratar. Era el mensaje de Juan el Bautista. Era el mensaje de Juan el Bautista tal que cuando venían los sacerdotes, los escribas y se acercaban a él, él le decía que ellos tenían que buscar realmente una conversión de corazón y no una hipocresía. Ese mensaje no gustaba mucho,
Pero el mensaje era que el agua no te cambie, sino el arrepentimiento del corazón es lo que te cambia. Pero él, cuando estaba bautizando allí en el Jordán, día único en la historia de la humanidad, viene Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista. Fíjense que lo que hemos practicado hoy y el testimonio de cada hermano y hermana es que cree en Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Eso es lo que creemos, iglesia, amén. Y esa sumergirse en agua es la identificación con esa obra del Señor. Juan el Bautista está en uno de esos días bautizando y viene hacia él Jesús. Y dice, el que me envió a bautizar, es el que me dijo. ¿Quién le envió a bautizar? ¿Quién le envió a Juan el Bautista a profetizar? Dios, por su Espíritu. La palabra desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista cierra un ciclo de profetas de anticipación al Mesías y cuando lo ve, tiene la certidumbre en su corazón, en su interior. Quiero aclarar un poquito esto porque usted sabe que Juan el Bautista y el Señor eran primos. Pero Juan el Bautista, según los historiadores, siendo muy jovencito, creo, adolescente o preadolescente, él se quedó huérfano de padre y madre y fue tomado porque él era de la línea sacerdotal. Recuerdan que su papá era sacerdote y recibió esa bendición de que iba a tener un hijo cuando estaba ministrando en el templo. Entonces, cuando sus padres murieron, él pasó a ser protegido por una secta que cuidaba a los sacerdotes y mucho de su tiempo lo pasó en el desierto. De allí que muy probable físicamente no se conocían con Jesús, pero espiritualmente sí se conocían. Dice la Escritura que cuando Ana estaba esperando a Juan el Bautista y estaba de 6 meses y llegó María que también estaba esperando a Jesús, que la criatura saltó en su interior porque el Espíritu le indicó que la que había venido era la mujer que el Señor usaba para traer al Hijo de Dios al mundo. Cuando en la multitud aparece el Señor, no tuvo que preguntar quién es, no tuvo que decir aquel que no, en su interior el mismo Espíritu de Dios convenció, le dio a él la certidumbre, de aquí el Hijo de Dios. Y yo quiero basar qué es lo que Juan el Bautista dijo de Jesús, lo que testificó de Jesús, cómo el poder del testimonio de Juan el Bautista, que fue fiel a lo que Dios lo había mandado hacer. Entre paréntesis quiero decir que los hombres, cuando tenemos la posibilidad de hablar a multitudes y que multitudes comiencen a preguntarte, a buscarte, a seguirte y comenzamos a tener fama, eso es bastante en lo humano factible que querramos seguir teniendo fama. Y que el que viene con nosotros traiga a otro que venga con nosotros y que nadie se vaya. Esa es la reacción lógica, humana. Queremos que la gente venga, que la gente nos escuche, que la gente nos siga. Pero dice la palabra que de acuerdo al testimonio tan fiel de Juan el Bautista, el testimonio que dio de Jesús, dice que ya los discípulos de Juan dejaron de seguirle y comenzaron a seguir a Jesús. ¿Por qué dejaron de seguir a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús? Por el testimonio poderoso que Juan el Bautista dio del Señor. Porque él dijo, a mí me conviene menguar, pero a él crecer. Y cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Eres el profeta Elías? ¿Eres el Mesías? No. Yo, ¿sabes qué soy? Una voz. Yo no soy nadie, yo no cuento. Yo soy una voz que clama. Hay que preparar el camino del que es, el que era y que será para siempre, el camino al Mesías. Y en ese testimonio de poder comenzó a transformar la vida. Y los que estamos mirando discípulos en la clase de los domingos a las 10:30 de la mañana, vemos como de allí nacieron o de allí vinieron los 2 primeros discípulos a seguir a Jesús. Habían sido discípulos de Juan el Bautista. El primer testimonio que quiero decir
que Él le decía a aquellos que venían, a los curiosos, a los que preguntaban, a los que estaban inquietos, a los que estaban molestos, porque de toda Judea, desde Jerusalén, venía gente al desierto y venían una multitud a Juan el Bautista. Entonces Él le dijo la siguiente frase. Dice, en medio de vosotros, el versículo 27, dice el versículo 26, perdón, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Yo quiero hacer textuales esta palabra. Yo quiero hacer textuales esta proclamación. Aquí nosotros declaramos que en medio de la congregación está uno que era antes, que es después y que está antes que todas las cosas. En medio de la congregación está nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu. La iglesia dice, amén. El Señor está aquí. Y dice, ¿a quién vosotros no conocéis? Yo te hago una pregunta. ¿Conoces realmente a Jesucristo como Salvador? Nosotros bautizamos con agua. Es la función, es el mandamiento, es el testimonio. Pero aquí lo importante es que el bautismo tiene fundamento porque aquí está el Señor. Porque lo hacemos en la presencia del Señor. Porque cuando el Señor mandó a bautizar, dijo, lo haréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando los congregamos, Dios Padre está aquí, Espíritu Santo está aquí, el Señor está aquí. El Señor es proclamado, la obra del Señor es predicada, el Espíritu Santo está aquí, para que es el que nos toca y nos bautiza con la unción y el poder. ¿Qué dijo Juan? Aquí está uno que es antes y que es después de mí. Hoy en la cena se leyó una escritura que yo aquí también tenía, solamente leerla es una bendición, porque queremos declarar lo que la escritura dice, lo que Juan el Bautista dijo, el que es antes, el que está después, el que está en medio. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Él es antes que todas las cosas. Él es el principio y el fin. Él es el amén. Él está con nosotros. ¿Sabes qué? Ese día cambió por completo la rutina o digamos la forma del bautismo en la vida de Juan el Bautista. Ese día él experimentó algo que nunca nadie experimentó. Ese día cuando él tomó al Señor, dijo, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Quiero decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, que Jesucristo está aquí y que espera que tú tengas la sinceridad de expresar tu necesidad. Que puedas decir, no a los hombres, a Dios. No a una religión, a una persona, a Jesús. Yo necesito de ti. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Lo segundo que él predicó. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Fíjense qué es lo que dijo. Cuando vio a Jesús, dijo, Él es el eterno Señor. Es el antes y el después, y el que está siempre presente. ¿Creemos que Él es el eterno Señor? Amén. Segundo dijo, Él es el Cordero de Dios. Mira, el eterno Señor se hizo hombre
pero vino a tomar el lugar del Cordero, el Cordero de Dios. El pueblo de Israel sabe muy bien qué significa el Cordero. El pueblo de Israel sabe muy bien que para huir de Egipto tuvieron que separar un cordero por familia. Sin embargo, Jesús viene a ser el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo, no de una familia y no de una sola persona, del mundo. En ese mundo estás tú y estoy yo. ¿Qué significa el Cordero? El Cordero significa que era el inocente, sin mancha, el limpio. Iba a ser, al imponer las manos, el sacerdote, iba a ser transferido al Cordero el pecado de toda la familia que presentaba el Cordero, o de la persona que presentaba el Cordero. ¿Qué vino? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es aquí el Cordero de Dios, que se transfiere al aquel eterno hecho hombre, y tomando el lugar de Cordero, se transfiere el pecado de la humanidad. Tu pecado, el mío, la rebelión, el enojo, la ira, la contienda, la envidia, la mezquindad, la violencia, el pecado sobre el Cordero. ¿Y qué más significa el Cordero? Que el Cordero iba a derramar sangre. El Cordero significa sacrificio. El Cordero significa sangre derramada. Y Pedro levanta eso y dice que hemos sido quitados de la vana manera de vivir, de esa manera humana de pecado de vivir, no con cosas preciosas como oro o plata, sino con la sangre de Cristo como el Cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero significa sangre derramada. ¿Sabes qué? Juan decía, yo te puedo bautizar con agua, pero yo no puedo hacer lo que Él viene a hacer. Yo no puedo tomar su lugar. Él va a tomar el lugar. ¿Y qué lugar va a tomar Él? Él va a tomar el lugar del Cordero, el lugar del sacrificio, el lugar del precio, el lugar de la sangre derramada, el lugar de cargar todas nuestras enemistades, el lugar de cargar todos nuestros pecados. En medio de nosotros está aquel que cargó tu pecado y mi pecado para hacernos a nosotros limpios. ¿Amén? El Cordero de Dios. El eterno, primero, pero el sacrificio, segundo. Tercero dice en el versículo 29, en el versículo 32, perdón, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a quien me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, él es quien bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué testimonio dio Juan? Jesús es el ungido de Dios, ungido por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos bautizado con agua, pero cada vida ha abierto su corazón a recibir el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos incluidos en el cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Pero, escúcheme bien, el Espíritu Santo viene para hacer eso. Redarguye de pecado, pero lo hace a través de la obra del Cordero. No viene a una vida si la vida no se arrepiente, no confiesa, no entrega su pecado y le recibe a Jesús como Salvador. ¿Se da cuenta? Él es el que puede bautizar al Espíritu Santo. Él es el que puede traer a tu vida y a mi vida el Espíritu Santo. A través de Él podemos tener conocimiento, relación, crecer y podemos tener también llenura del Espíritu Santo. No es fuera de Él, es a través de Jesús. Solamente Él está entre el cielo y la tierra para ser nuestro Salvador. Y solamente a través de su obra puede venir el Espíritu Santo a tocar tu vida y la mía. Escuchábamos algo el domingo pasado. Y esto para la iglesia. ¿Cuánto lugar le dejamos al Espíritu Santo? ¿Sabes qué? No voy a entrar en los detalles de ese bautismo. Muchos, la mayoría lo conocemos. El cielo se abrió, la voz del Padre. Pero dice, cuando veas al Espíritu Santo que viene sobre él y permanece en él. ¿Sabes? El Espíritu Santo llegó en el momento en que Jesús iba saliendo del agua, se posó sobre él
y permaneció sobre él. Por eso que después del bautismo va al desierto y en el Espíritu vence a Satanás. Por eso, después del desierto, viene a la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió el Señor a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a levantar al caído, a perdonar al pecador, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién? Jesús, el ungido por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Él es el que recibió el Espíritu Santo. Pero quiero terminar con lo que predicó el último versículo aquí, que es muy cortito. Una expresión que es fundamento de todo lo que estamos diciendo. Dice el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Punto 1. ¿Qué dijo primero? Está entre vosotros uno que es antes de vosotros y que va a ser después. O sea, es el eterno, el yo soy, el creador de todas las cosas, por quien todas las cosas surgen. Él está entre vosotros. Punto 1. Jesús es el Señor. Punto 2. Él es el Cordero de Dios. Es el que paga el precio, el que quita el pecado del mundo. Punto 3. Es el ungido de Dios por el Espíritu Santo para hacer la obra, para la victoria sobre Satanás. Que ese Espíritu reposa sobre él desde el bautismo, para caminar, para hacer milagros, para predicar la palabra. En el Espíritu el Señor fue al Getsemaní, en el Espíritu el Señor fue a la cruz, en el Espíritu se ofrendó al Padre. El Espíritu Santo estaba sobre él. Pero quiero decir, Él es el Hijo de Dios. Y este es el desafío de la fe básica que se requiere para recibir la salvación. Muchos pueden decir: Jesucristo fue un gran maestro, y lo fue. Jesucristo hizo milagros y los hizo. Jesucristo hasta levantó un muerto y lo hizo. Pueden decir: Jesucristo murió en la cruz, y murió en la cruz. Pueden creer que Jesucristo fue una víctima, y no fue una víctima. Él fue la ofrenda. Pero todas esas confesiones no te hacen a ti hijo de Dios. La confesión de que Jesús es el Hijo de Dios es lo que te hace a ti hijo de Dios. ¿Me escucha, iglesia? Dice la palabra, o sea, debes creer en el nacimiento de Jesucristo, virginal de Jesús. El nacimiento, en lo que es el advenimiento del Señor. Lo debes creer, no lo puedes discutir. Amén. Debes creer en que Jesús, o sea, la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios fue lo que realmente enfureció a los sacerdotes, a los escribas, aquellos que estaban buscando su muerte, y dijo, cuando él dijo que era el Hijo de Dios, era digno de muerte. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios es creer que Dios se hizo hombre, que Dios vino y tomó tu lugar y tomó en mi lugar. Es creer que el poder de Dios hace que el hombre natural se transforme y venga a ser hijo del Altísimo. Es recibir a Cristo en el corazón. Este Juan, que escribió el Evangelio, en su carta enseñó esto. El viernes hablábamos algo en el grupo de oración sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice así. Escuche, estamos hablando del testimonio fiel. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Punto. Blanco o negro. No por confesar que Jesucristo es el Maestro, no por decir fue el más grande de los profetas, no por decir que Jesucristo fue del pueblo de Israel, no porque Jesucristo murió en una cruz. Tienes que confesar, Jesucristo es el Hijo de Dios y lo recibo en mi corazón. Tengo a Cristo, tengo la vida. No tenés a Cristo, no tienes la vida. Tenés un conocimiento intelectual de Cristo, no te sirve. Tenés que recibirlo en tu corazón por fe. Y dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Yo te voy a preguntar, ¿cuántos aquí pueden dar testimonio? Yo tengo al Hijo de Dios en mi corazón. ¿Cuántos lo pueden dar? ¿Es posible? Es una verdad. Es una obra poderosa del Espíritu Santo.